Hola mis niñas y mis niños, esta vez vuelvo con otro pequeño programa que esta vez vamos a hablar porque la última vez hablamos sobre el tema de los contratos laborales, ¿se acuerdan? Pues bueno, y les dije que les iba a explicar un poco más sobre esas abreviaciones, perdón, que me trabo de vez en cuando, esas abreviaciones extrañas como el SBA, SVA, el AVS, el AHV, la Pensionskasse y el tercer pilar, que en alemán serían el SVA, que mucha gente lo conoce tal cual como es, AVS, AHV, seguramente los que me escuchan y que viven en Suiza saben qué es la AHV, Pensionskasse y Dritte Säule, tercer pilar. Verán, el sistema de seguridad social suizo se basa en tres pilares, los tres Säulen, diseñados para garantizar la seguridad económica durante la vida laboral, vejez y situaciones de invalidez o fallecimiento de la persona asegurada. El primer pilar, que sería el AHV, AVS, IV, AI, EO, APG. Estas abreviaciones que les ponen los suizos, ¿verdad? Verán, dice que esto de aquí es obligatorio para toda la población. Cubre vejez, invalidez, fallecimiento y pérdida de ingresos por maternidad, paternidad o servicio militar. Segundo pilar, Pensionskasse. El BVG LPP. El BVG y el LPP es obligatorio para los empleados. Complementa la pensión del AHV y permite mantener el nivel de vida. O sea, el AHV es así, ¿no? Y la Pensionskasse, el BVG, LPP, es así, ¿vale? Entonces acumulamos este minúsculo acá y cuando trabajamos por varias horas a la semana, o sea, más de 8 horas semanales, ya estamos pagando el otro que viene acá encima. Así cuando te jubilas, después de 20, 30, 40 años, no sé cuándo ya has estado empezando a trabajar en Suiza, tienes una cierta cantidad de dinero, ¿vale? Y el tercer pilar, que es el ahorro privado, eso es voluntario, es una optimización. Estoy hoy malísima, de verdad. Optimización fiscal y planificación personal de jubilación. Aquí es interesante explicarles que si ustedes se deciden, porque tienen alguna plática extra, de abrirse un tercer pilar, lo pueden abrir en el banco, en el Migros, Credit Suisse, UBS, donde tengan ustedes la cuenta, Zürcher Kantonalbank, y les abren una cuenta de tercer pilar, y ese dinero que ustedes ahorran en el tercer pilar lo pueden descontar de los impuestos. O sea, esa es la ventaja. Se puede descontar esa contribución mensual de los impuestos. Y tienen un chanchito más para cuando les toque jubilarse. Vale, ahora, lo que les estaba explicando en el último vídeo es que la Pensionskasse se retira cuando te jubilas. Se puede retirar cuando decides montar un negocio o cuando te vas del país, ¿vale? Pero si te vas del país te tienes que ir fuera de la Unión Europea, fuera de los países donde Suiza tenga contratos bilaterales, porque Suiza no pertenece en sí a la Unión Europea como lo es España, Dinamarca, no, como lo es España, Italia, Grecia. No, Suiza tiene contratos bilaterales con todos estos países de la Unión Europea. Entonces tendrías que irte fuera de la Unión Europea para poder llevarte tu caja de pensión. Lo que no te llevas es lo contribuido al AHV, porque el AHV se queda obligatoriamente en el Estado y te lo empiezan a dar en cuentagotas cuando te jubilas, cuando estás en la edad de la jubilación y has entrado a la jubilación total, ¿vale? Lo mismo ocurre, como el AHV, lo mismo ocurre con el SVA, pero yo les voy a explicar mejor del SVA. Quedémonos con la Pensionskasse. Entonces, si tú vienes de España, ¿no? Y dices, quiero irme de vuelta para Zaragoza y quiero comprarme mi piso allá, pero no tienes todavía 65 años, tienes 50 y ya te cansaste de Suiza y quieres inmigrar y quieres llevarte tu Pensionskasse, no va a ser posible porque Suiza tiene contratos bilaterales con España, con la Unión Europea. Tendrías que irte a Turquía, tendrías que irte a Tailandia, a Sudamérica,
tendrías que irte donde yo estoy ahorita, que es United Kingdom, Gran Bretaña. Tendrías que salir de la Unión Europea, ¿no? Para que te puedan dar acceso a tu pensionscase. O tendrás que esperarte hasta cumplir los 65 y jubilarte oficialmente. Y ahí sí puedes retirar, ¿vale? Había unos casos excepcionales que decían que si te querías poner un negocio podías retirar tu pensionscase. Pero eso fue hace muchos años y les prometo que voy a averiguar si es posible en estos años. Eso era antes, no sé, ahora muy bien si es posible. ¿Qué más? El AJFAO se queda, como les expliqué, hasta que ustedes se declaren completamente en jubilación. En la de tercera SOILE, la misma cosa, o sea, funciona igual que el tema de la pensionscase, se conserva ese dinero hasta que cumple 65 y se retiran, se jubilan, ya sea en Suiza o se quieren jubilar también en la Unión Europea. Y no les pueden prohibir de llevarse el dinero porque ya están en edad de jubilación. El tema es que sí se jubilan antes de la edad de jubilación, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre el tema del SVA, Sozialversicherungsgesellschaft, Caja Cantonal de Seguros Sociales. Son temidos, te pueden causar nightmares, pesadillas. El SVA es el organismo, y casi leo otra cosa, el organismo responsable de administrar los seguros sociales en cada cantón. Funciones principales: administrar el AJFAO. Ahí está, por eso no te lo puedes llevar. El AFAO es administración del IFAO, que es el de invalidez, AI, administración del EOAPG, maternidad, paternidad, servicio militar, adopción. Pago y control de asignaciones familiares, Kinderzulage. ¿Se acuerdan que les mencioné el Kinderzulage? Pues bueno, estos son encargados también del Kinderzulage, que es el abono para los hijos que tienen, ¿no? Y ese abono, como yo les expliqué antes, lo puede cobrar solamente una parte parental, no las dos partes parentales. Ahora, con el tema del SVA. El SVA, bueno, dice aquí registro de cuentas individuales de cotización, que es cuando te haces autónomo. Control de aportes para empleados autónomos y personas sin actividad lucrativa. Envío de facturas y certificaciones de aportes anuales. El SVA es la entidad donde se consulta historial de aportes, lagunas de contribución, previsión estimada para la jubilación, situación respecto a la invalidez o prestaciones sociales. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el tema de que cuando te haces autónomo, ¿vale? Yo en mi época me hice autónoma y casi me da un ataque al corazón porque decidí formar mi mini empresa de consultoría jurídica y de traducciones, guía a los migrantes, que se llamaba AHA, como mi apellido, y consulting. Y ahí decía en el formulario cuánto gana al año, ¿no? Entonces yo en esa época pues trabajaba con la policía y era freelance con la policía, pero la policía me descontaba todas estas cosas, ¿no? Todas las pensión CASE y los seguros de accidentes y toda la cuestión. Entonces mencioné lo que yo ganaba en la policía anualmente y me mandaron una cuenta que casi me desmayo, ¿ven? Pero fue allí que yo llamé por teléfono y les dije que lo que había escrito allí era lo que yo ganaba con la policía y que de ninguna manera tenía yo ese dinero para pagarles a ellos, porque no es lo que yo pensaba o lo que yo calculaba ganar en sí yo como autónoma con mi propia empresa, ¿me entienden? Entonces allí el SVA me dijo, bueno, haga una revisión de cuánto usted piensa que va a ganar y lo escribe, ¿no? Entonces yo puse el mínimo del mínimo, que hubiesen sido como 5.000, 4.000 francos al año, ¿no? El mínimo. Así de esa manera se me hacía a mí más fácil poder manejar los ingresos como empresa, ¿no? Y lo que me ayudó a mí en mi situación personal, ¿no? Porque yo trabajaba y tenía mi ingreso fuerte por la policía, era que si yo formaba mi empresa, ¿no? Podía justificar cosas como transporte, podía descontar una parte de mi departamento, porque en mi departamento yo hacía las traducciones privadas y no ganaba tanto como para tener que pagar más a ellos, ¿sabes? Entonces me cobraban, no sé, 300, 200 francos al mes por ser autónoma y al final del año presentaba yo
el Steuererklärung, ¿no? Que sería la declaración de impuestos, y ahí salía que en mi negocio como autónoma había ganado menos de 3.000 francos al año. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el SFA me devolvía a mí de la contribución que yo había prestado en el año, a veces 600 o 1.000 francos, dinero que me servía para repagar el SFA y yo poder utilizar mi empresa para poder sacar más impuestos, o sea, para poder descontar más impuestos. Entonces, por un lado era autónoma, pero no tan autónoma, ¿no? Entonces me sirvió muchísimo para poder echarle esos truquitos a no tener que me maten con los impuestos, ¿no? Y fue interesante la experiencia, pero hay mucha gente que ponen en el formulario, sí, voy a ganar 40.000, 50.000 francos al año. Y les llega porque te llega una cuenta para los 3 primeros meses de pago, ¿viste? O sea, ni siquiera esperan a que tú ganes hasta que tú cotices, sino que te llega la cuenta de una y tienes que pagarla. Luego, si no has cotizado eso, te lo devuelven, pero ¿tú de dónde vas a sacar 10.000 francos? O sea, es imposible. Por ese motivo les recomiendo que coticen, o sea, que pongan que ustedes suponen que porque es el primer año de trabajo, que van a ganar, no sé, 3.000, 3.500 francos al año. Si ganas más, obviamente los manes se van a dar cuenta a través de la declaración de impuestos que has ganado más, porque tienes que declarar ese dinero, no puedes hacer dinero en negro. Entonces allí es cuando los manes te pueden enviar un recibo para que pagues más, ¿no? Pero si ya vas ganando a nivel privado, a nivel autónomo, más dinero, entonces te recomiendo que saques de ese dinero que vas ganando a nivel autónomo un 10% mensual, que es más o menos lo que, poquito menos incluso, pero un 10% mensual estás súper bien y lo pones en una cuenta aparte y en esa cuenta se acumula ese 10%. Si ganas 5.000 trabajando ese año, pues sacas 500 de ese mes y lo pones en una cuenta aparte. Al final del año vas a tener mucho más de lo que tienes que pagar de impuestos. Paga los impuestos, no tienes deuda ninguna, estás al día con los impuestos, eso te puede ayudar muchísimo también para facilitaciones de integración en Suiza, para el pasaporte, para permisos, para todo. Que estés al día con los impuestos. Y lo que te sobre, lo guardas allí para que te sirva para los impuestos del año siguiente. Esa fue para mí la mejor estrategia que pude haber adoptado en ese país para no tener nunca deudas. A veces es bueno comprarse un perfume menos, pero tener todo pagado, todo listo y tener reservas para cuando te llegan los impuestos y en los impuestos luego te cobran el impuesto porque te mandan un Vorschuss, ¿no? Una Einschätzung, un cálculo sobre tus ganancias. Entonces tú pagas ese Einschätzung y si has pagado de más, los impuestos te devuelven unos meses después. Y todo lo que ustedes reciban como devolución de los impuestos no se lo gasten en vacaciones, en bolsas de Chanel o en lo que sea. Dejen de comerse el pollito o el kebab después de la salida. Inviertan ese dinero que les devuelven los impuestos en la cuenta para los impuestos. Y así ustedes siempre van a estar cubiertos, no van a tener ningún estrés de que tienen que salir corriendo y que buscar dinero aquí, que buscar dinero allá. Tienen ese dinero que va a estar siempre allí recuperándose, volviendo. Es un dinero recycling. Y ahorran el 10% de sus ingresos mensuales. Señores, que eso no pasa nada, de verdad. O sea, hay que administrarse bien. Luego seguimos con el primer pilar, el AHV. El AHV es Seguro Obligatorio de Vejez y Sobrevivientes. El AHV garantiza una renta básica para la jubilación y protege a la familia en caso de fallecimiento. Coberturas: pensión de vejez, pensión de viudez, pensión de orfandad, coordinación internacional con seguros extranjeros, ajuste anual al coste de la vida. ¿Quién debe cotizar? Empleados, autónomos, personas sin empleo, estudiantes desde 21 años, cónyuges sin actividad si la contribución del otro no cubre la totalidad. Tasas de cotización aproximadas: 10.6% del salario. Empleador y empleado dividen 50-50. ¿Ves? Por eso es que les digo 10% a la cuentica. Incluye un AFAES, AI, invalidez, prestaciones por pérdida de ingresos. Lagunas de cotización: años completos sin aporte reducen la futura pensión.
pueden pagarse retroactivamente durante 5 años. El IFAO-AI, seguro de invalidez incluido dentro de la cotización de la AFAO. Coberturas, pensión de invalidez según grado, reinserción profesional, medidas terapéuticas, adaptación de puestos de trabajo, medidas de educación especial para niños con discapacidad. Todo esto cubre el IFAO y el AI. ¿Ven? Por eso es importante. Por eso es importante, si ustedes, por ejemplo, tienen un hijo, Dios no lo quiera, no lo permita, y el niño sale con una malformación, sale inválido, tienen allí las participaciones que ustedes hicieron al IFAO para que este centro pues cubra este tipo de medidas terapéuticas que va a necesitar la criatura, si fuese el niño que está viniendo al mundo, ¿no? Prestaciones de pérdida de ingresos EOAPG, cubre situaciones que impiden trabajar temporalmente. Prestaciones principales, maternidad, como expliqué antes, 14 semanas, 80% del salario. Paternidad, 2 semanas, 80% del salario. Adopción, 2 semanas. Servicio militar, protección civil, entrenamiento profesional. Segundo pilar, la pensión SCASE, el BFAUG, lo que les estaba explicando hace un rato, forma parte esencial de la previsión de la jubilación. O sea, es obligatorio. Más de 8 horas semanales ya tienes que pagar el BFAUG, ¿no? Empleados con salario anual posterior a 22.50 centavos. A partir de los 17 años, asegurado para riesgos de invalidez y fallecimiento. Desde los 25 años comienza el ahorro obligatorio por vejez. Hay que son súper precavidos en Suiza. Componentes del segundo pilar, vejez, capital acumulado por empleado y el empleador, invalidez, renta si el trabajador queda incapacitado, fallecimiento, renta para parejas e hijos. Claro, o sea, por ejemplo, aquí en Gran Bretaña tenemos los seguros de vida, ¿no? Pero allá se utiliza esta renta de viudez, ¿no? Te mueres y tu esposa queda con una renta, tanto para ella como para los hijos que has dejado, que es importante, ¿no? Porque uno nunca sabe. Cálculo de salario asegurado, salario bruto, montón de coordinación, 25.72 centavos. ¿Ves? Entonces, con ese salario, ya de ese dinero, ya están sacando todo. Financiación, empleador paga al menos 50%, aportes aumentan con la edad del trabajador. Opciones al jubilarse, renta vitalicia, capital total, mixto. Freizügigkeitskonto, cuenta de libre traspaso, se utiliza cuando el trabajador cambia de empleo o queda temporalmente sin trabajo. Tercer pilar, ahorro privado. El tercer pilar complementa la pensión de los primeros pilares. Ese es el privado del que les decía, ¿no? Es una cantidad anual deducible de los impuestos, lo que estaba diciendo, retiro restringido, vivienda propia, jubilación, invalidez, emigración, independencia. Entonces sí se aplica todavía, ¿vale? Si ustedes quieren hacerse un negocio propio, pueden sacar el tercer pilar, jubilación también, si se compran una casa, pero en Suiza, hijo, no se puede. Es demasiado caro. O sea, comprarse una casa, eso es, no sé, fuera de discusión. Para mí fue completamente fuera de discusión. Invalidez, límites anuales, empleados de segundo pilar, 7.056 francos. Autónomos, segundo pilar, 20% del ingreso, 35.280. Máximo, dice, que puedes ahorrar. Empleados con segundo pilar, 7.056, puedes ahorrar por año. Si es un segundo pilar, el 20% del ingreso, un máximo de 35.280. Pilar 3B, sin beneficios fiscales, ahorro totalmente flexible. Puede incluir seguros de vida o cuentas de inversión sin límites de aporte, accesibles en cualquier momento. Este es el libre, el tercer pilar, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos claro. Es el tercer pilar el que es libre, que vas poniendo ahí de a pedacitos, pones lo que tú quieras, lo descuentas de los impuestos y es accesible en cualquier momento. O sea, es una buena chaucha, un buen chanchito para ahorrar dinero. Usos típicos del tercer pilar: complementar la jubilación, reducir el impuesto anual, crear patrimonio personal, asegurar a la familia. Autónomos, obligaciones y coberturas para los que son autónomos, para los que están trabajando independientemente. Es obligatorio, no pueden salirse de esa lista. AFAO, AFAO-S, AI y FAO, EOAPG. Seguro de accidentes, básico laboral y no laboral si corresponde.
Voluntario, altamente recomendado. Segundo pilar, voluntario, si desean. Tercer pilar, especialmente el tercero, compensar para falta del segundo pilar. Ventajas del autónomo, mayor deducción en el tercer pilar. Elección libre de modelo de seguro. Jubilación que se recibe realmente. El primer pilar, el AJFAO, que es el básico, es la tierrita donde plantas el árbol. Renta mensual basada en aportes y años cotizados. La verdad es que no es mucho, pero es algo, o sea, de algo se vive. Segundo pilar, pensión CASE, renta vitalicia o retiro parcial total del capital. Tercer capital, capital con impuesto reducido al retiro. En conjunto, los tres pilares buscan reemplazar 60 y 80% del ingreso previo. Emigración, divorcio o casos especiales. Emigración, tercero, o sea, el tercer pilar puede retirarse completamente. El segundo pilar depende del país. UE limita los países europeos limita retiro de la Unión Europea, limita el retiro de la parte obligatoria. Lo que les decía hace un momento. Por eso es que cuando yo me vine acá a Escocia, me pude traer la pensión CASE, porque no es Escocia, o sea, el Reino Unido no está dentro de los países del Reino Unido, de los países europeos, o sea, de la Unión Europea. Divorcio. El capital de los años matrimoniales se divide entre ambos. Esa es la otra. Splitting AJFAO y PK. Allí la cosa es un poquito así más discutidilla, ¿no? Porque yo sé, en el capítulo de divorcio les comenté que un matrimonio se considera como matrimonio como para hacer estos tipos de separaciones a partir del tercer año, ¿no? Se divorcia la persona, y obviamente que si estás 3, 4 años de casados, no hay hijos de por medio, los cónyuges pueden desistir y pueden renunciar al splitting, a la división de la pensión CASE y de la AJFAO. Lo pueden hacer. No ocurre directamente, pero lo pueden hacer, lo pueden pedir. Pero si estás casado por muchos años y la idea de esto es que si una de las parejas, uno de los cónyuges, se ha quedado más tiempo en la casa cuidando de los niños, limpiando, lavando, tal, y nunca pudo trabajar o no tuvo acceso total al mercado laboral, necesita un balance para poder sobrevivir en el momento de la jubilación. Entonces el partner que ha tenido más acceso al mercado laboral tiene que dividir por el tiempo que estuvieron casados la mitad de su fondo de pensión y de su AJFAO con el partner que no ha tenido acceso al campo laboral. Es así, tiene sentido, ¿no? Porque si has estado casado 30 años con un fulano o con una fulana y tú te has quedado en casa y tu pareja se ha ido a trabajar, ¿qué fondo de pensión vas a tener? O sea, vas a terminar debajo del puente. Por eso es que tu pareja tiene que darte la mitad de eso. Y ahí sí el juez va a ser muy estricto en decir que sí tiene que ser así. Pero si los dos han estado casados durante 30 años y los dos han trabajado, lo que hace el juez es pesar como una balanza y ver cuánto tiene uno y cuánto tiene el otro, ¿no? Y si este tiene un poquito más, entonces se divide ese poquito más para que los dos tengan la misma cantidad. Pero todo esto es durante el tiempo que estas dos personas estuvieron casadas. No antes y no después de la separación, sino durante los años en que estuvieron casados y vivieron juntos bajo el mismo techo. ¿Okay? Cambio de empleo, el capital pasa automáticamente a una cuenta libre de traspaso, el Freizügigkeit. Si ustedes cambian de trabajo, el nuevo dador de empleo les cambia esa acumulación de ahorro de la pensión CASE a la nueva cuenta de la nueva empresa de la pensión CASE que ese dador de trabajo está llevando. Pues sí. Entonces, chicos, esto es básicamente el tema de estas siglas extrañas que a veces uno no sabe qué es, que lo ves en el Lohnabrechnung y dices, ¿qué será esto? ¿Y qué será esto? Y ves ahí 8%, 5%, 10% y te confundes, ¿no? Pero es parte de la deducción de todo lo que tienen que hacerte, que va justamente a eso, y ahora ya saben a dónde va y por qué va. Otra cosa es que también si tienes el permiso B y no eres europeo, te van a deducir también el Quellensteuer. Lo mismo hacen con la gente que trabaja
en la frontera, ¿no? Que va y viene, que va y viene. Entonces les reducen el impuesto de la fuente, que es el Quellensteuer. Pero eso ya les expliqué en el otro vídeo, que pueden pedir que se haga una revisión de esa deducción para ver si tienen algo a favor de ustedes que les devuelvan, ¿no? Y si tienes el permiso C o tienes el permiso B por 5 años, entonces tienes que presentar si tienes el permiso C, perdón, tienes que presentar los impuestos normales del país, y si tienes el B, ya sea por 5 años o por 1 año o por cada año, te hacen el descuento del Quellensteuer. Sí, pero si desean saber más sobre los descuentos del Quellensteuer y etcétera, o tienen alguna pregunta en relación a esto, o al Quellensteuer, o a los impuestos en general, me lo hacen saber en los comentarios y yo les presento otro vídeo donde les explico más y voy más a las preguntas que ustedes me hagan. Me tienen que preguntar para yo saber qué tengo que investigar y qué tengo que explicarles. ¿Ok, chicos? Pues nada, estoy grabando este vídeo un poquito antes de la Navidad. Ya cuando este vídeo suba, va a ser... a ver, espérense, va a ser justamente pocos días antes de la Navidad. Así que espero poder presentarles otros 2 vídeos para el tiempo de las Navidades y del fin de año. Y para el fin de año les voy a preparar algo bien chévere, algo especial, para subir las energías y tener un mejor año. A lo mejor me voy un poco con las cosas que hago yo acá, porque aquí yo me dedico a hacer otras cosas. Si ven este vídeo y escuchan la última parte del vídeo, díganme si quieren que haga un especial de fin de año relacionado a las cosas que yo hago aquí. Aquí yo me dedico no solamente a las traducciones, sino que también hago terapias holísticas, ¿no? Hago lectura del tarot a nivel holístico, hago terapias para fortalecer la persona, para curar traumas, para curar cuestiones físicas, porque el cuerpo enferma cuando la mente no puede, ¿cómo les explico? No puede digerir los traumas ocurridos. Entonces yo hago todas esas cosas, ¿no? Es una mezcla de neurociencia con el mundo espiritual, con las cosas mágicas, con el mundo del tarot. Así que si desean algo interesante en esa dirección para el fin de año, me lo hacen saber y les hago un vídeo especial. ¿Ok? Y por favor hagan preguntas, así yo puedo leerlas y puedo preparar más material que sea de interés para ustedes. Y pues nada, les deseo una feliz semana, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Un besito. Denme un like, abonen y repartan el vídeo para que podamos crecer como comunidad. Se los voy a repetir en cada vídeo hasta que empecemos a crecer. Adiós, gente.